Yo vengo de las ciencias sociales y eso me hace tener una mirada por ahí diferente. Y aunque cuando enseñaba historia jamás les pedía fechas a mis alumnos, se me ocurrió compartir con ustedes fechas. La primera cuestión que a mí se me ocurría pensar era cómo parece que Santiago del Estero tiene un modelo que yo ya diría que es estructural en Santiago. Y es el de procesos unipersonales de larga duración. Fíjense, 1821-1851, Felipe Ibarra, 30 años. 1851-1875, Los Taboada, 24 años. 1886-1898, más o menos, Absalón Rojas, 12 años. 1949-2003, Carlos Juárez, 54 años. Y desde el 2005, Zamora, 20 años. Un total de 140 años sobre 200 años de existencia del Estado provincial. Esto es el 70%. La otra cuestión es la persistencia institucional en Santiago del Estero en el siglo XX. 24 gobernadores en el siglo XX, más uno que jamás pudo ejercer, que es Abraham Abdul-Rahad, porque Frondizi anuló la elección y nunca pudo asumir. Había ganado por el peronismo en el 63. 34 intervenciones, o sea que hay 24 gobernadores y 34 interventores en el siglo XX. Los periodos democráticos sin interrupción por intervención nunca superaron los 10 años. Esta es la primera vez que tenemos 20 años ininterrumpidos de gobierno provincial en 125 años de Estado. Desde el 875 para acá, más o menos, son 20 años por primera vez. Y eso, cuando pongo a pensar esto, digo, bueno, y me pongo a ver qué es lo que pasó en el siglo XX santiagueño, hay dos momentos que para mí son luminosos en el siglo XX como transformación provincial. Uno, como dijo Alicia, es Antenor Álvarez, 1912-1916, último gobierno conservador. Antenor Álvarez chapó, duplica el número de escuelas, considera que el candidato de la oposición era mejor que el que él tenía y lo pone como intendente al candidato de la oposición. Crea el Instituto Bromatológico, pone el Hospital Independencia, pone el Parque Aguirre, la Cruz Roja, el cementerio es ante Absalón Rojas. La Cruz Roja, la biblioteca pública, la biblioteca del Estado, la 9 de julio, el Consejo de Educación, duplica el número de escuelas y resulta que está en una crisis económica y tiene que bajar los sueldos de la administración pública y se permite no tocar el presupuesto de educación. No es fácil un gobierno de ese tipo. Por ahí se parecen a cosas que no pasan ahora. Y el otro momento es el peronismo, Carlos Juárez y Francisco Javier González, los dos juntos en realidad. Tenemos tendencia a olvidarnos de González, pero en realidad son dos gobiernos en los que lo que hay de nuevo una transformación, Casa de Gobierno, tribunales, Instituto del Lisiado, cantidad de escuelas, barrios y capillas, con la diferencia, a mi modo de ver, que lo que sucede en el caso de Antenor es la cabeza del gobernador que se le ocurren cosas. A ese gobernador, él es el que se le ocurre y hace. Y en el caso de los gobernadores Juárez y González, es como que en realidad hay un proyecto nacional que es de un Estado presente y ese Estado presente derrama en Santiago y termina dándonos el barrio Jorge Newbery, el barrio Belgrano, el barrio Evita, crece un montón de cosas. No hay más acciones fuertes de transformación salvo esas dos. En esos interregnos yo destacaría algunas acciones. 1927, el puente carretero. Se conecta Santiago con la banda por primera vez físicamente.
Mientras tanto, para ir a la banda, ponían los carros o los autos o la gente en balsa y la cruzaban en balsa. Es decir, se empieza a conectar, algo que ahora parece normal. En 1936, el Mercado Armonía. ¿Por qué lo pongo el Mercado Armonía con una cosa tan local como en santiagueño? Porque es un ovni en una ciudad. Ustedes calculan una ciudad de casas, todas chatas, tradicionales, le aparece esa cosa enorme de hormigón hecho en un año. En 1935 lo ponen y en el 36 lo inauguran. Los santiagueños deben haber ido a ver eso como quien se desmayaba. Como vamos ahora a ver el estadio, más o menos igual. 1937 se pone la piedra fundacional del dique de los Quiroga, que recién se inaugura en 1950. 13 años. E inaugurado en 1950, recién se pone en funcionamiento en 1963. 13 años después. 1958, la piedra basal del dique de Riondo. En el 66 se concluye la obra y se inaugura en el 67. Recién en 1978 el canal de la Cuarteada. Es la primera vez que se ocupan a monte quemado. Recién se empieza a pensar desde esa concepción del Estado que Santiago es más allá que la famosa Mesopotamia santiagueña y que hay todo un país, el país de la selva de Ricardo Rojas, detrás del salado y otro país detrás del dulce. Y la otra cuestión era pensar el proceso económico santiagueño así también muy a lo bruto. Más o menos 1864 y 1860 el azúcar, esto es lo que dice, lo que contó Alicia. Primera frustración. Teníamos el azúcar, venía re bien el azúcar de Saint-Germain recibe un premio en la Exposición Internacional de París de 1889. Es la exposición del mundo, esa exposición, porque era el centenario de la Revolución de Mayo, de la Revolución Francesa. Bueno, en esa exposición, Saint-Germain gana un premio, el azúcar santiagueña, hecha pelota por Avellaneda y Roca. El segundo proyecto va a ser el obraje, 1890-1950. El obraje que al principio todo parecía que venía bien, termina siendo de terror, porque tala el bosque y en un momento dado es lo que toda la generación de la brasa, que después les voy a hacer un comentario sobre ellos, entra a decirlo: el bosque sin leyenda, el bosque tumbado, un paisaje sin paisaje bajo el sol obsceno y cruel. Todas esas son frases de la gente de la brasa. El estudio sobre el obraje, donde Dirulo dice, los jóvenes son arreados y son puestos en función del capitalismo, entregados sus vidas para que alguien se enriquezca y destruyan la tierra. Lo que dice Canal, dice el desahucio de la tierra y el paisaje, dice unos hombres que tienen que, para poder vivir, bancarse su vida diaria, tienen que destruir su mundo y una vez que lo han destruido tienen que irse. Pero lo que pasaba era que el oblaje generaba dinero a la provincia porque de algún modo se rentaba la tierra. Cuando eso empieza a no funcionar y ya está dando pérdida, llega para salvar a ese proyecto la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra, que era la proveedora internacional de hulla, entra en guerra y no puede proveerla. Y entonces los obrajes santiagueños empiezan a vender carbón al mundo. Pero cuando termina la Segunda Guerra, se acabó la historia del obraje y el obraje ya no le dio ingresos a la provincia. Y con un estudio que hace Ana Teresa Martínez, ella cuenta cómo a partir del 46-47 la solución para los gobiernos provinciales va a ser cambiar votos por coparticipación nacional, porque la provincia ya no generaba más dinero. Con lo cual, entramos en ese tiempo que podemos llamar como oscuro, si quieren, de Santiago. No tenemos fondos,
Y en 1946 se convoca a un congreso, el Congreso del PINOA, de Planificación Integral para el Noroeste Argentino, impulsado por la gente de la Brasa, que genera algunas ideas, pero finalmente no termina generando nada. De ahí tenemos que recién pasar a 2005 con una ley de promoción industrial y más o menos yo diría desde el 2010 una industrialización que se va armando de a poco y una expansión de la frontera agrícola que nos ha puesto de golpe a Santiago, que estamos número 8 en generar ingresos de exportación hacia afuera. Es decir, de ser el último orejón del tarro, pasamos a estar en muy buena posición con respecto al país. No nos tienen que venir a decir nada. Pero todo ese siglo XX, esa segunda mitad del siglo XX, fue esa historia. Somos tan pobres. Y en ese contexto es que yo quería comentar del único, o lo que quiero llamar el momento más luminoso de Santiago, que es el momento de la Brasa. La Brasa es un movimiento que aparece en 1925 y van a producir la identidad santiagueña. Lo que nosotros sentimos que somos los santiagueños, lo inventaron ellos. Su manifiesto es en 1925. Ahora, ¿cuál es el dato? Son jóvenes. Tienen entre 27 y 28 años. Y esa gente de 27 y 28 años es la que moviliza la vida cultural de una sociedad que era muy tradicional. Una sociedad en la que la gran actividad cultural era la señorita María Gómez canta y entonces su tía Gumercinda cualquier otra cosa toca el piano y entonces la acompaña y tocan. Y por ahí pasaba una compañía y entraba. Bueno, mientras esto pasa, esta gente que tiene entre 27 y 28 años, lo traen al conde de Keyserling, lo traen a Waldo Frank. Waldo Frank es un hispanista, un americanista norteamericano que anda recorriendo toda América. Lo traen a todos los poetas, a muchos poetas del movimiento Martín Fierro, porque ellos, están Canal Feijóo y Di Lulo, que han estudiado en Buenos Aires, tienen 1000 de contactos, Gómez Cornet que tiene contactos, y vienen trayendo toda esa gente para acá. Un amigo de García Lorca viene por acá, Rafael Alberti, emigrado de la Segunda Guerra Mundial, poeta, feroz poeta de la generación del 27 española, en Santiago del Estero. Una exposición de pintura cubista de Petoruti en Santiago del Estero. Es decir, cosas imposibles de creer suceden aquí. Y lo novedoso es que esta gente piensa todos distinto. Canal Feijóo es liberal, Di Lulo es nacionalista, Raba o los Irursum son socialistas y están todos juntos, pensando cómo transformar esta comunidad y hacerla más activa, más vibrante. Cómo hacer que las cosas pasen acá, ahora, hoy. Y lo sorprendente es que la producción que ellos hacen notablemente sucede en los periodos de gobierno democrático y no en los momentos de interrupción de intervenciones. Les pongo de nuevo fechas. Entre 1925 y 1927, gobierno de Domingo Medina, aparece la agrupación La Brasa y editan su periódico. En 1934 es el gobierno de Juan B. Castro. En ese momento se edita el famosísimo libro de la civilización chaco-santiagueña, escrito por los Wagner en francés, traducido al español por Canal Feijóo, y es un libro dos libros tan gordos, forrados en cuero, y tan maravillosos su trabajo, que se conservan guardadísimos por la provincia y solo se regalan con un decreto del gobernador. Conseguir una cosa de esas hay que hacer mucho mérito para conseguir uno, para que el gobernador haga un decreto y te regale uno que está guardado. En 1940-1942, gobierno de José Ignacio Cáceres. En ese momento, Di Lulo consigue crear el Museo Histórico y Gómez Cornet el Museo de Bellas Artes.
Y después, en el año 46-47, gobierno de Aristóbulo Mittelbach, de nuevo estos mismos, la creación del profesorado de Historia y de la Academia de Bellas Artes Juan Chaparí. ¿Qué es esto? Lo que quiero decir es que esta gente, entre la civilización chaco-santiagueña, entre la idea del Museo Histórico y la del Museo de Bellas Artes, están movilizando todo un movimiento en ese momento y tienen una mirada vinculada a lo popular. Yo digo una mirada romántica porque miran hacia el pueblo. Se va desde modos muy distintos. Canal Feijóo, Di Lulo escribe sobre el folclore popular, sobre la medicina popular, sobre la alimentación popular, sobre las tradiciones, sobre los mitos. Canal Feijóo es mucho más intelectual, para decir de algún modo, pero va a trabajar con mitos perdidos, el tema de la burla en la historia santiagueña, va a trabajar sobre los tejidos, el ensayo sobre la creación popular anónima. Hay mucha cuestión. Esta gente que va a estar moviendo todo esto pierde predicamento en el año 46-47. Ya son grandes, tienen 50 años. Para esa época, tener 50 años, hacia los años 50, ya eran viejos. Y creo yo que ellos sienten de algún modo que no tienen salida. Y como los románticos se escapan. Los románticos se escapaban, no soportaban la realidad que vivían y se escapaban a países exóticos, se iban al Asia o al África, o se iban a Hawái o algún lugar raro, o se escapaban al pasado, se escapaban a la historia. Canal Feijóo ve que no puede ser más acá, se va a Buenos Aires. Di Lulo se escapa hacia la historia y es en ese momento que él empieza a escribir nuestra historia, con aquella historia Noble y Leal Ciudad, en la que él comienza diciendo: tenía que haberse llamado La Pobre Olvidada, la triste ciudad, pero la he querido llamar con este título Noble y Leal. Y aquí se comienza el mito de la ciudad, de la madre de ciudades. Para resolver esta frustración o esta serie de frustraciones que ellos tenían conciencia. Ellos sabían de la frustración del azúcar por sus padres, viven la frustración del obraje, no ven otra salida y entonces producen esto. Pero lo impresionante de esto es que producen este imaginario que tenemos nosotros. Porque transmiten sus ideas desde el museo y terminan formando a todo el mundo con los profesorados. Esos profesorados van a formar a todos sus padres y abuelos, a los periodistas, a todo el locutor de radio, y va a ser lo que vamos a repetir todo el tiempo. Esta idea que esta gente pensó sobre Santiago del Estero en los años 20, 30, 40 del siglo pasado. Lo que habría que son los sentidos que constituyen nuestra identidad santiagueña. Pero el tema es que es lo que ellos piensan sobre Santiago, es sobre Santiago de 50, 60 años atrás, 70 años atrás. Este es otro Santiago. Y posiblemente ustedes ya no han escuchado tanto hablar de la famosa madre de ciudades, que mi generación era lo único que solía decir. ¡Ay, nosotros que fuimos la madre de ciudades y no nos dieron nada! Porque ahora están orgullosos de otras cosas. Están orgullosos de que las chacareras son en todos los festivales. Están orgullosos de que Kimsa anda ganando por todos lados, que Centrales jueguen primera. Están orgullosos del estadio. Están orgullosos porque llegan los de afuera y dicen: no, esto no parece Santiago. La madre de ciudades ya no nos preocupa, ya no es lo único que teníamos. Y eso habla de que tenemos otro Santiago, y quizás son ustedes, que son jóvenes, los que tienen que pensar cuál es el nuevo imaginario que vamos a construir. Dice José Murilo de Carvalho que en realidad se llega al corazón, a la mente por el corazón, y todos los pueblos crean sus mitos fundacionales. Nuestros relatos fundacionales son, a mi modo de ver, 4. Primero, el de la fundación de la ciudad,
en una tierra que no había nadie, entonces viene el Estado español y crea esta ciudad, con lo cual los españoles y sus descendientes son los que tienen derecho a gobernar y a mandar. El segundo mito es el de la autonomía provincial. Cuando desaparece el derecho de gobernar porque fundamos la ciudad, tenemos que decir, nosotros construimos el Estado provincial, y ahí aparecen los famosos 10, 20 firmantes del acta de la autonomía, que son los que gobernaron después. El tercer mito para mí es el de la Zamba de Vargas, donde Manuel Taboada alza su espada, se ve brillar, bravos santiagueños, dijo Taboada. Un gobernante que está arriba y una masa de gente que continúa. Si quieren, la misma imagen que plantea la estatua de San Francisco en el parque. San Francisco mira hacia arriba, hacia el futuro, sabe qué va a hacer. El indio que está abajo, lo único que tiene que hacer es estirarse y besar el pie al santo, y la mujer que está al lado solo tiene que amamantar los hijos. Quizás eso era lo que pensaban los santiagueños de 1910 cuando se inaugura esa estatua. Y el último mito que tenemos es el de la civilización chaco-santiagueña, donde los Wagner deliran con que esto era un imperio de las pampas y que nos termina de hacer orgullosos de eso. Yo creo que ahora estamos orgullosos de muchas más cosas. Y entonces tenemos que volver a pensar cuál es el nuevo imaginario que sacamos nosotros para este Santiago que vivimos ahora, que no se parece a ese del siglo XX. Nada más.